Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un banoffee. Me han estado solicitando muchísimo este postre. El banoffee es un postre británico que consta de una capa de galletas, plátano, caramelo, crema batida. En este caso vamos a utilizar dulce de leche, pero no se imaginan qué rico y qué fácil es. Quédense porque les va a encantar el video. Vamos a comenzar ya. Para este postre vamos a estar utilizando un molde para pie. Yo ya lo tengo previamente engrasado. Y pueden utilizar el molde para pie que ustedes tengan, inclusive pueden utilizar un molde cuadrado. Este molde tiene más o menos 22 centímetros de diámetro y si es cuadrado tiene que ser de 20 por 20. Es la medida que necesitan. Vamos a empezar haciendo nuestra costra de galletas, que yo les sugiero que sean galletas que sean muy ricas de sabor, ¿sí? Porque lleva tan poquitos ingredientes que todos los ingredientes que tenga hay que ponérselos de muy buena calidad. Y voy a agregar aquí yo estoy utilizando galleta digestive, pueden también usar Marabou y en su caso si no María, pero las primeras dos que les comenté son mis preferidas, yo se las voy a poner en la descripción del video y voy a agregar aquí un poquito de mantequilla fundida y voy a mezclar todo muy bien. Una vez tenemos nuestra mezcla ya hecha, la voy a verter aquí en mi molde y voy a cubrir muy bien tanto los extremos como la base del molde. Siempre me gusta cubrir muy bien los extremos y después ya emparejar lo que me quedó en la parte de abajo. Y si pueden apoyarse de un vasito tipo tequilero, les ayuda muchísimo. Una vez que ya quedó nuestra costra súper compacta, es bien importante que presionen muy bien a los lados, sobre todo este molde que es desmontable, porque si ustedes lo van a hacer en un molde que no lo vayan a desmoldar, pues no hay tanto problema, pero cuando van a desmoldar su banoffee, les recomiendo que quede muy presionada su costra. Ya que la tenemos así, la vamos a llevar al horno, más o menos 10 minutos a que se dore toda la galleta y agarre más sabor. Entonces vamos ya para el horno. El horno, como siempre, lo tengo a 180 grados centígrados. Nuestra costra ya salió del horno y se está enfriando. La necesitamos totalmente fría para montar nuestro postre. Y les voy a platicar del dulce de leche. El dulce de leche que vamos a utilizar es del que venden en lata ya en el súper para no complicarnos. Este postre lo van a amar porque es delicioso y es muy sencillo. Entonces, vamos a utilizar de este dulce de leche. Este dulce de leche viene un poco así como bastante compacto, bastante cuajadito y lo necesitamos un poquito más ligero. Entonces lo voy a poner aquí en un plato y lo voy a llevar al microondas. Si ustedes no tienen microondas lo pueden poner a baño María porque lo que necesitamos es que se haga más ligero nuestro dulce de leche para que no sea muy fácil manejarlo. Si donde ustedes viven no se consigue este dulce de leche, lo que pueden hacer es poner una lata de leche condensada dentro de una olla cubierto de agua y lo ponen a hervir por 2 horas. Es muy importante que durante todo este tiempo la lata esté cubierta de agua y terminando su leche condensada va a estar convertida en dulce de leche. Entonces ahora sí vámonos al microondas a fundir un poquito nuestro dulce de leche. Una vez salido del microondas vamos a mezclar y asegurarnos que esté un poquito más suelto, más ligerito, para que sea más fácil manejarlo. Y lo voy a reservar aquí. Y enseguida voy a partir 2 plátanos en rebanadas. Y ahora sí estamos listos para empezar a armar el banoffee. Es muy importante, algo que no les comenté, que el plátano esté muy firme, no que esté verde, pero que sí esté amarillo y que esté firme. No lo queremos demasiado maduro o que tenga ya pedacitos negros, no, sino muy firme. Y voy a empezar a agregar aquí mi dulce de leche. Es bien importante que también su costra esté fría y si se fijan, el dulce de leche está muy manejable por el tiempo que le dimos en el microondas. Lo vamos a poner así, una capita pareja en la parte de abajo. Y ya que tenemos así nuestro dulce de leche, vamos a empezar a acomodar
nuestras rebanadas de plátano, todo por toda la base. Y en cuanto lo tenemos así, vamos a espolvorear un poco de nuez en esta parte. Y ahora sí me voy a traer la crema chantilly con lo que vamos a decorar por la parte de arriba. Y ahora sí vamos a ir empezando a cubrir toda la parte de arriba con nuestra crema chantilly. Pueden usar la duya que ustedes quieran. Y una vez que ya pusimos la chantilly, vamos a comenzar a poner de repente unas nueces garapiñadas. Y vamos a poner también unas hojitas de menta. Y ahora sí ya nos queda lo más importante, que es desmoldar. Yo siempre me ayudo de bases para dejar caer lo que es alrededor. Y con mucho cuidado voy a desmoldar. Ya así queda listo nuestro banoffee, y la verdad, como les comenté en un principio del video, esta receta lleva caramelo y se puede hacer con unas preparaciones un poquito más sofisticadas, pero aquí traté de compartirles una versión súper fácil, súper económica, súper rápida sobre todo, y práctica, porque creo que puede ser un postre muy lucidor para cuando tenemos un evento y no nos quita nada de tiempo, a lo mucho 20 o 30 minutos. Entonces, espero que disfruten muchísimo esta receta. No dejen de comentar qué les pareció, y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.